Lo único que resuelve, porque además Cuba es la cabeza de la serpiente. Siempre tengan en cuenta eso. Y ahora cuando empecemos a hablar del tema de hoy, de este programa de Granada, se van a dar cuenta de que Cuba es la cabeza de la serpiente. Fíjate que esto es cíclico, señores. Esto no nos vamos a librar del problema. No nos vamos en ese hemisferio occidental, no se va a librar nadie del problema hasta que no se le corte la cabeza a la serpiente. Y la cabeza de la serpiente es Cuba. La cabeza de la serpiente es el régimen de Cuba. Esa es la cabeza de la serpiente. Y lo es desde el año 1959, desde el mismo 1959. El tema de Granada se oculta y porque ellos no siempre lo ocultan todo, ¿me das cuenta? Ellos lo tergiversan, lo transforman. Pero se les explicó, se lanzaron octavillas, se lanzaron todo y se les advirtió que no interfirieran, que no se metieran y que no atacaran a las tropas. Que ellos iban a desembarcar y que no atacaran a las tropas porque entonces no querían que hubiera pérdida de vidas por ¿eh? Es que es una cosa tan estúpida. Pero bueno, hay gente que piensa que la planificación de la invasión de Granada fue una cosa que salió perfecta, que fue una cosa, no, fue un desastre.
Vamos a ver ahora lo que pasó en realidad. Vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a terminar ya con los temas de Concepción y del otro y de todo. Vamos a ir allá. Vamos a ir allá. Les voy a hacer un resumito y después vamos a entrar todo el mundo y vamos a empezar a hablar y vamos a opinar. No había civiles solamente. No había civiles solamente. Ese es el asunto también. Había personal de inteligencia, por supuesto, y había militares y alrededor de 600 y pico, casi 700 constructores, que era la mayoría gente de la UNECA, si no me equivoco. La gente se preguntará, diré, bueno, ¿y por qué una islita como Granada es tan importante? ¿Qué tiene? Pues, señores, es una islita de nada, es pequeñita. Esta isla era una posesión británica. Hubo luchas por la independencia desde hace mucho tiempo. La economía de la isla de Granada era, durante mucho tiempo fue el azúcar, pero bueno, ya ustedes saben, la competencia del azúcar tenía mucha más competencia en otras partes, y entonces a alguien se le ocurrió que era mejor sembrar otro tipo de cultivo, y por eso es que Granada tiene un tipo de tierra y de clima todo ideal para lo que es la nuez moscada y algunas especies de estas plagas, ¿no? Y por eso entonces es que la Granada es famosa como isla por ser donde está la nuez moscada, ¿no? Es lo más que es un renglón fenomenal para ellos, porque es una isla pequeña, una isla tendría alrededor de 100.000 habitantes, no más. Y bueno, pues, ¿qué hay detrás de todo esto? Vamos a empezar y vamos a ver los tentáculos de Cuba, cómo era este asunto. Fíjense bien, vamos a empezar por el asunto de la época. Ahí estaba el gobernante en ese momento de Granada. O sea, había un gobernador que era Paul Scone, que es el tipo que representaba supuestamente a la reina de Inglaterra, etc. Ustedes saben cómo son todos los países estos. Y pues este era Eric Gairy, que era un tipo bastante corrupto. Era un tipo que tenía incluso cimentó más su poder con una pandilla que tenía, era como un ejército paramilitar que le decían los mangostas. Y entonces el individuo era un tipo hasta ridículo, ¿no? Porque teniendo miles de problemas que arreglar y todo, se fue a la ONU con un grupo de gente a estar hablando de los ovnis y boberías. Y en eso aprovechó, bueno, pues Maurice Bishop, el movimiento de Maurice Bishop, que eran marxistas, para entonces hacer un golpe militar con apoyo de cierta gente dentro del ejército y entonces se hicieron con el poder en Granada. Lo primero que hicieron en Granada, la gente de Bishop y de este movimiento que se llamaba La Nueva Joya, de New York, fue pues abolir la constitución que había. Inmediatamente él fue a estrechar lazos con la Unión Soviética y con Cuba, sobre todo con Cuba. Granada era importante por su posición geográfica, porque a pesar de ser una isla pequeña, estaba en una situación que la hacía muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estaba en el paso, es en el Caribe Sur y estaba entre Venezuela y estaba todo el eje este que había en este momento de Nicaragua con los Ortega. Estaba todo lo que estaba pasando estaba también el asunto de Guyana. Ustedes saben que Cuba tenía una intromisión muy fuerte en Guyana también, con el gobierno de Guyana, que era también un gobierno medio marxista también. Y en el caso de Surinam también, bueno, eso después vamos a ver, está el caso de Desi Buters y todo eso también. O sea que Cuba estaba tratando, Fidel Castro siempre trató de hacer su famosa plataforma latinoamericana para él ser el guía de todo ese hemisferio, ¿no? De todo el hemisferio de toda la parte sur. Y el Caribe, por supuesto, es una parte importante. Tenía entonces a Bishop en Granada, le venía de perilla, tenía a los sandinistas en Nicaragua, estaban posiblemente luchando para un triunfo en El Salvador también, estaban las URNG en Guatemala y estaban todas estas demás gente que estaban. Así que ya saben que eso era un círculo del mal ahí lo que se estaba formando. Pero no solo eso, ya estaba Cuba también, de acuerdo con Bishop, por supuesto,
estaba ya haciendo los contactos con los líderes marxistas de todas estas pequeñas naciones del Caribe Sur, con la gente de Santa Lucía, de San Vicente, de las Granadinas. Con toda esa gente se estaba haciendo ya contactos con todos los líderes marxistas, esto porque se planeaba tomar el poder. Exacto, un panal de ratas. Tomar el poder y ya, entonces imagínense ustedes el Caribe convertido en todo este avispero sí, yo sé que los mataron. Pero bueno, hay cosas que no le salieron. ¿Qué es lo que no le salió bien a los planes de Fidel Castro? Pero además la intromisión de Fidel Castro, señores, en Granada era abierta, era enorme y era grosera. Era una intervención, una intromisión grosera en los asuntos internos, en todo. Porque todos estos dictadores y toda esta gente les encanta esgrimir el asunto de que si la no intromisión en los asuntos de los pueblos, bla, 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 bla. Pero a ellos sí les encanta hacerlo. Eso es lo que hizo Fidel Castro desde que empezó en el poder, meterse en donde no lo llamaba. Y entonces ese era el plan que había. Tener un Caribe marxista, un Caribe castrista. Y eso era un problema. ¿Qué otra cosa también estaba ya de preocupante también? No era solo todos estos planes que había para el Caribe. Era que se empieza a construir este aeropuerto en una isla pequeña. Se empieza a construir este enorme aeropuerto para el tamaño que tenía. Los que estuvieron ahí sí saben, y los que han visto la fotografía, yo tengo por ahí los mapas también y todo, pero bueno. Sí, Mauricio Picho fue a Cuba, por supuesto. Yo lo que pasa es que aquí no tengo bueno, imagínense ustedes que no sé si me da tiempo aquí. Y no sé si aquí esto me deja, pero bueno, imagínense, Granada es una isla que es una cosa así más o menos. Aquí tiene su orilla, y aquí tiene la punta esta famosa, y aquí tiene para arriba, y tiene eso. Entonces aquí fue donde hicieron el aeropuerto, en esta zona de acá. Ese es el Point Saman. Y aquí está la capital de Granada. No sé si la ven desde ahí, está un poco de esto, pero bueno. Aquí está lo que era la capital de Granada, Saint George. Y tenía otras ciudades más, estaba por aquí, bueno. Y aquí estaba, alrededor de lo que era la ciudad de Saint George, estaban los fuertes militares. Fort Rupert, Fort Frederick, todos esos fuertes que ellos tenían. Y entonces aquí estaban, se supone, las barracas de los lugares donde estaban los constructores cubanos, que yo nunca he sabido bien qué tipo de construcción eran las barracas esas, todas esas cosas, pero bueno. Y entonces, bueno, imagínense ustedes el tamaño de ese aeropuerto. Se tomaba toda esa península, un aeropuerto de casi 3.000 metros, de 3 kilómetros, para una isla que no tiene un tráfico comercial ni turístico de esa magnitud. O sea, ya estaba. ¿Qué ocurría? El que tiene dos dedos de frente se da cuenta de que eso es para tráfico militar, sobre todo. Y entonces, bueno, ya imagínense ustedes lo que es para los Estados Unidos tener una base de aprovisionamiento soviética de tránsito en el medio del Caribe. Porque además estaba en el este del Caribe, en el este sur. Estaba en una posición, pero ideal. Efectivamente. Entonces, no solo el tamaño que tenía, sino las especificaciones que tenía para el peso y para todo este tipo de cosas, son los indicios que hay de que son los indicios que hay de que hay en marcha una cosa que es puramente militar. Y entonces ahí es donde empieza Pero bueno, no se había planificado una invasión. O sea, estaban los analistas en eso, la gente de la CIA, me imagino que estaría en esto. Todo el mundo estaría analizando lo que pasaba, y etcétera, 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 pero no había todavía no se veía un peligro inminente todavía. Pero ocurre, ¿qué pasa? Ocurre un suceso muy sangriento, muy importante. Un suceso muy importante que fue en Beirut, en el Líbano. En el Líbano pusieron una bomba enorme, en el cuartel donde estaban los marines franceses, los soldados franceses,
y había marines norteamericanos también. Y el bombazo fue tal que derrumbó todo ese, bueno, eso fue famoso. Alrededor de 240 marines, una cosa así, murieron en el atentado aquel. Eso fue una cosa tremenda. Y entonces, ¿qué pasaba? En las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, lo que estaba presente en ese momento era el tema de Beirut, y entonces se decía que se iba a invadir el Líbano, que se quedó, que se cuándo, y estaba todo el mundo preparándose, y estaba entonces, nadie tenía en su mente a la isla de Granada. Nadie tenía en su mente la isla de Granada. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en Granada mientras tanto? Dentro de este movimiento de la Nueva Joya, que eran marxistas también, por supuesto, todos eran marxistas, estaba la otra facción, que era la de Bernard Court, y esta gente tenían problemas con Bishop, que iban desde lo personal hasta la manera de cómo llevar las cosas de gobierno, y en cuanto a todo este asunto de la pureza más comunista, más socialista, menos socialista. O sea, que ellos querían que hubiera más comunismo todavía, parece. No sé cuál era el... Sí, Carmen, ese es el problema, que Fidel Castro, que abrazaba aquí, ahí mismo había que hacer el epitafio directo. Y entonces, bueno, pues empieza esta división, empiezan estos problemas, había pugnas. Yo creo que una de las cosas que dijo Fidel Castro, que pudo ser verdad, es que Maurice Bishop nunca le contó de estas divisiones, de estos problemas que tenían. Pero por otro lado, resulta un poco ilógico que teniendo esa famosa relación, como decía la madre de Bishop, que Fidel y Maurice Bishop tenían una relación casi como de padre e hijo, que él no lo hubiera contado. Pero estaban los espías de Cuba ahí. Todo esto es una cosa muy, muy confusa, ¿no? Obviamente estaba la inteligencia de Cuba ahí, y estaba, porque incluso llegó a ver la intromisión de Cuba, llegó a ser tan abierta, tan grosera, que incluso el embajador de Cuba, Rizzo, se llegó a meter en una reunión del comité central ahí, del gobierno, a casi prácticamente a decirle lo que tenían que hacer y amenazarlos con que si no, Fidel Castro no iba a apoyar a no sé quién y no iba a apoyar. O sea, cosa como que había que restituir a Bishop, etcétera, etcétera. Porque entonces esta gente quisieron que cuando Bishop regresó, ¿qué pasa? Bishop había mucha presión ya sobre Bishop también. Y él sabía que los norteamericanos no las tenían todas con él. Y entonces la gente pensó que quizá con este tema de lo que acababa de pasar en Beirut, quizás se iría un poco la atención de lo de Granada. Me imagino que Fidel Castro también lo pensó. Pero sí es la operación militar la primera importante después de Vietnam, por supuesto. Había varias cosas, vamos a hablar de eso también. Y entonces se dice también que Bishop, en el último viaje que dio a los Estados Unidos, se entrevistó, creo que con el secretario de Estado, con otra gente más, no recuerdo con cuánta gente se entrevistó. Se dice que Maurice Bishop llegó a aceptar el ofrecimiento que le hicieron los Estados Unidos de que rebajara un poco la relación, el vínculo que tenía con la Unión Soviética, con Cuba, a cambio de que Estados Unidos le iba a dar una considerable ayuda económica. Y se dice que eso fue una de las cosas que trató Maurice Bishop ahí, y que se lo chivatearon a la gente que estaba en Granada, a la gente de Court. Llega Maurice Bishop ahí, sigue el problema, se hace una reunión, destituyen a Maurice Bishop, lo someten a arresto domiciliario, tengo entendido, y entonces ya empieza la tensión en todos estos días. La facción de Bernard Court toma el poder en Granada, y una de las cosas que despierta la alarma también, ¿qué cosa es? Que les impide la salida a los estudiantes norteamericanos de medicina que estaban estudiando en Granada. Eso despertó una alarma también, porque bueno, no es de muy buen síntoma que tú le prohíbas a estudiantes norteamericanos que son civiles, que no están haciendo nada militar, y que les prohíbas salir de Granada. O sea que eso es como prácticamente que declaras que los tienes como rehenes. Y entonces, imagínense, si Bishop ya era malo, tener a Bishop en el poder, peor iba a ser tener a los extremistas, a los locos estos. Y entonces los partidarios de Bishop
van a liberarlo a él del arresto domiciliario, van hasta la casa de Bishop, sacan de ahí a Bishop, junto con Bishop estaba la ayudante, que creo era la amante también de él, y pues ellos se guarecen, creo que en el fuerte Rupert, en Fort Rupert. Y bueno, pues el ejército, que está en manos del otro aliado de Corps, de Austin, atacan el fuerte Rupert, matan muchísima gente que estaba ahí, eso fue una masacre, y a Bishop y a los colaboradores de Bishop, a los que no los fusilan contra una pared que había ahí, a Bishop lo degollaron por orden expresa de Bernard Corr. O sea que esa era una cosa que no se sabía durante mucho tiempo, no se supo, estaba muy nebuloso lo que había pasado con Bishop. Bueno, pues lo degollaron. Y bueno, pues esta gente siguió con su... Entonces empiezan ya a ellos a imaginarse que esto no les iba a ser tan fácil. Empieza a haber noticias de que los estados del Caribe ya estaban preocupados por todo este asunto, que podían en algún momento determinado pedirle la intervención a los Estados Unidos. Y entonces ellos empiezan a parapetarse, empiezan a prepararse para cualquier invasión que venga. Pero entonces, aquí mismo Fidel Castro pues ya vio el que se le presentó la oportunidad, porque sabemos que Fidel Castro tiene esta característica que tenía que él decía de convertir los reveses en victorias, ¿no? Hay muchas cosas que se han dicho, sobre todo en los periódicos de izquierda. Yo recuerdo que lo que decía El País en aquella época, que hablaba de que los Estados Unidos con todos los periódicos de izquierda hacían mucho hincapié en la enorme potencia del ejército de los Estados Unidos contra una isla pequeñita, ¿no? Fidel ve la oportunidad y dice, bueno, si no le podemos ganar a los norteamericanos, que es una cosa que yo me imagino que le puede haber llegado a pasar la fantasía por la cabeza, ¿no? De que un grupo de gente que no tiene experiencia militar se le pueden ganar a los norteamericanos con el valor y con esto, con los cubanos que son los más guapos, ¿no? Y pues él lo que decide es, bueno, si no podemos ganarle, pues vamos a hacer mártires, vamos a fabricar los mártires. Y pues esto me viene bien, porque vamos a condenar al gobierno de Ronald Reagan, lo vamos a condenar como un gobierno genocida, como unos abusadores, como unos interventores, etcétera, 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 y al final la propaganda va a ser a favor nuestro. Fidel Castro decide enviar a alguien ahí para que se ocupe de lo que es la preparación táctica, la defensa, todo lo que iba a hacer, todo esto, y selecciona a Pedro Tortoló. ¿Por qué Tortoló? Porque Fidel, en un ejercicio bastión, creo que fue ese mismo año, en el 83, él había participado en él mirándole, y entonces el oficial que le tocó hacer la exposición de todo aquello, de la resistencia a la invasión, etcétera, de todo lo que se pensaba hacer, fue Tortoló. Y entonces la exposición de Tortoló fue tan buena, entonces, que él se sintió impresionado con aquello, y entonces en cuanto estaba buscando la gente para mandar para allá, parece que le vino a la mente y dijo, bueno, este mismo, el coronel Tortoló, vamos a mandar a Tortoló. Y para allá fueron a buscar a Tortoló, lo mandaron a buscar directamente. Yo me imagino Tortoló cuando lo mandaron a buscar directamente a la oficina de Fidel Castro, y le dieron la misión. Pobre hombre. Y bueno, pues salió Tortoló prácticamente un día antes de que se produjera la debacle aquella, en que matan a Bishop y empieza todo aquel problema. Llega en un vuelo especial, un AN-26, aterriza ahí, entonces empieza Tortoló a ocuparse del asunto, y los militares cubanos que habían oficiales cubanos, empiezan a ocuparse de lo que era la defensa, de cómo poner. Por supuesto, lo primero que se hizo fue lo lógico, ¿no? Imposibilitar el aterrizaje del aeropuerto. O sea, el aeropuerto no estaba terminado, pero le faltaba poco para terminar, porque lo querían terminar para el aniversario, para un aniversario más de la Revolución Granadina, Y entonces, bueno, pues lo que hacen es poner obstáculos en el aeropuerto para que los aviones no puedan aterrizar, los aviones de las tropas norteamericanas.
Y ponen, por supuesto, ametralladoras y pones algunas antiaéreas para prevenir que puedan aterrizar también. Había ocurrido, bueno, pero además un detalle que hay que también se dijo, la prensa de izquierda, perdón, Máximo, te agradezco muchísimo que me lo hayas recordado, un mes antes, sí, Fidel había enviado a Ochoa para que hiciera una evaluación sobre la situación, de cómo estaba la situación ahí, cómo él veía aquello, ¿no? Y entonces el informe que Fidel Ochoa estuvo en Granada, estuvo mirando, estuvo analizando. Ochoa era un tipo muy analítico, un táctico brillante, también aparte de eso. Y pues Ochoa regresó con un informe bastante pesimista. Él le dijo que había grandes divisiones, que no veía que aquello fuera un ejército que estuviera tan cohesionado, y la opinión de él fue que ante las tropas americanas no tenían nada que hacer, que aquello lo mejor era que aquello no tenía mucha. Y entonces Fidel Castro tomó nota, pero después al final, como hizo con Ochoa en Angola, él toma nota, pero él quiere que se haga lo que él quiere. Y pues nada, no sé en qué paró el informe de Ochoa, si lo tiraron a la papelera, no sé qué fue lo que pasó. Pero Ochoa dijo la verdad de lo que estaba pasando. Y entonces fue que él un día antes de que se produjera esto, él manda a Tortoro. Se hicieron todas estas medidas, se pusieron las antiaéreas, había morteros de 120, pero una de las cosas que yo les decía, que la prensa de izquierda hacía mucho hincapié después de que ocurrió todo, era que estaban indefensos completamente, que los norteamericanos tuvieron que enfrentarse con la valentía de toda esa gente, que estuvieron 2 semanas para poder tomar Granada, de gente que no tenía armamento, que tenía nada más que armas cortas y un poco de fusiles, y eso no es cierto. Yo estuve hablando con Yamila, creo que quería venir el hermano de ella, no sé, que estuvo de constructor en Granada. Me hubiera sido buenísimo que él hubiera estado, porque yo una de las cosas que le he querido siempre preguntar es si es cierto, porque después cuando se rindió el informe de la cantidad de armamento que había en Granada, el armamento que había en Granada, señores, aquello era para encender el Caribe. Los cubanos tenían almacenes, tenían hangares repletos de armamento, repletos. O sea, que si a los constructores cubanos se les dio nada más que un AKM con 90 tiros, como he oído que se dice mucho, entonces eso fue un crimen con toda intención. Porque había para eso y había para mucho, mucho, mucho más. Porque ahí se estaban organizando además los hangares para todo el tráfico de armamento que iba a ir a América Central también. Fíjense cómo viene todo eso. Y pues bueno, ¿qué ocurría con los Estados Unidos? Que era la opinión pública, como siempre. Vino la guerra de Vietnam, que fue desastrosa para los Estados Unidos. Fue bueno, te digo, 90 tiros son 3 peines. 3 peines. Supongo que le dieran más. Supongo que le dieran 120 tiros. Pero además, ¿qué vas a hacer tú? Con 120, con 200, con 500, con 600, ¿qué vas a hacer tú contra el poderío de la 82 División Aerotransportada? Además, los que entraron fueron los Rangers, son los que entraron en contacto primero. Y exactamente, la burla Tortoro la crea el mismo régimen. Así fue. Estás muy, muy en lo cierto, Ganario. Y a Fidel Castro, bueno, le salió mal. ¿Por qué? Pero además es una cosa, fíjense la tecnología y el poderío de los Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, que fue desastroso. Todo lo que trataron de hacer, lo mínimo que pudieron, lo mínimo que pudieron planificar, pues estuvo planificado, pero después salió todo mal. Era la primera guerra después de Vietnam. La opinión norteamericana estaba todavía en contra de participar en una guerra, en un tipo de esta acción. Pero ¿qué pasa? Que ya estaba de presidente Ronald Reagan, ya no era lo mismo ya. Y ese viejo no se parecía a nadie. Y entonces él decidió que no quería más comunismo en el hemisferio occidental, se acabó.
Era un hombre decidido con un objetivo bien definido, que era no permitir más comunismo en el hemisferio occidental. Y quién sabe si él hubiera seguido en la presidencia, hubiera sido más joven, hubiera sido otro tiempo, si él no hubiera también, no se hubiera hecho cargo de Cuba, porque Cuba ya después quedó en una posición muy débil, porque ya no había la Unión Soviética. Así que hay cosas ahí que después se pueden discutir y se pueden hablar. 180 tiros no es nada, sí, yo lo sé. Cada peine está en 30 tiros. Y te daban el, ¿cómo se llama esto? Esto con todos los peines le cabían, creo que era. Sí, eran 6 peines que le cabían, dos y dos, sí. Eran alrededor de, si eran 120, 180, señores, no creo que sea tan importante. Aunque le hubieran dado 600, eso no es nada con lo que venía. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre el asunto de Beirut. Eso ya despierta la indignación siempre en el público norteamericano, como ocurrió con Pearl Harbor, cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor, que los norteamericanos no querían una guerra, pero se despertó la indignación, como mismo ocurrió con el 11 de septiembre. Y aparte de eso, se da la situación de Eras de Loneca, coño, ojalá, coño, hubieras tenido algo que contarme de eso. Y entonces se da también la situación de los estudiantes norteamericanos de medicina, que al prohibírseles salir de Granada, entonces es prácticamente como rehenes. Y entonces la operación tiene, por supuesto, señores, vamos a no ser ingenuos, vamos a no ser ingenuos, la intención de esta operación era librar de comunismo un lugar que era estratégicamente fundamental, y para darle a la Unión Soviética que tuviera una base de reaprovisionamiento y de tránsito ahí, privarlo de uno más, porque era importante. Exacto. Y no, fueron 6.000, alrededor de 6.000, creo. Y bueno, pues bueno, se dieron cosas casi que surrealistas, ¿no? Con la planificación de la operación. Se le llamó Operación Urgent Fury, urgencia, furia urgente, así que fue muy urgente. Incluso hay una historia de que llega uno de los comandantes de batallón a la sala del briefing room, ¿no? Donde se planifican todas las operaciones, y estaban los mapas puestos, y él dice, ¿de dónde son los mapas esos que están puestos en la pared? Dice, no, de Beirut, del Líbano. Dice, no, quita todo eso ahí y busca mapas de Granada y ponlos de Granada. Y el otro subordinado que se queda así, ¿y por qué vamos a invadir España? Porque él estaba pensando en la ciudad de España, en Granada, porque la gente ni pensaba en la islita esa de Granada. Y bueno, sorpresa, no había ni siquiera mapas de Granada. Entonces tuvo que ir alguien a la ciudad, esto fue al lado de Fort Bragg, tuve que ir a la ciudad y buscar mapas turísticos. Oigan esto, mapas turísticos, agarrar los mapas turísticos, como mismo yo hacía en el ejército, que se pegaban y se hacían todas esas cosas, y ponerles encima una grilla, para entonces tú hacer todas las planificaciones ahí sobre un mapa turístico. Esto fue increíble, créanlo o no, pero así fue. Así fue. Y con esos mapas empezó la planificación de la operación. Sí, bueno, carne de cañón, imagínate si un militar, tú lo mandas a una acción que tú sabes que es peligrosa, que posiblemente pierda la vida, y lo mandas en masa para allá, tú sabes que es peligroso, es carne de cañón. Imagínate un constructor, que lo que le dan es un curso de estos rápidos. Imagínate, oye, el valor es muy bonito, toda esa historia, pero un militar de carrera, con todo profesional, no, por favor, no tiene comparación. Eso no tiene comparación. Bueno, pues fueron muchísimas las cosas que salieron mal. Llegaron las fuerzas norteamericanas allí. La operación fue un desastre. Los resultados fueron desastrosos, aquello lo que estaba pasando. Les pasaron cosas increíbles. Primero mandan a los SEALs, a un equipo de SEALs. Los SEALs del mundo son famosísimos. ¿Para qué? Para que desembarquen y vayan preparando todo este asunto para remover los obstáculos volar los obstáculos de la pista para que puedan aterrizar los aviones. Imagínense, ahí el primer avión que tenía que aterrizar era un enorme, un Galaxy, un C-5 Galaxy, que eso transporta como 600 gente de adentro.
Pues, ¿qué ocurrió? La marejada era de 25 nudos. No calcularon el peso que llevaban contra el oleaje, contra muchas cosas, y se ahogaron. O sea, las primeras cuatro bajas fueron 4 SEALs que se ahogaron, se hundieron como piedra. Y los otros trataron de llegar a la costa, no sé cómo finalmente, pero no. Después se volvió a mandar otro grupo. Venía un barco, un barco de las fuerzas de Granada, del ejército popular revolucionario, y ellos entonces era una Zodiac, la tenían el motor encendido. Para no ser detectados, apagan el motor, y después, como trataron de encender nuevamente el motor, ya no podía, el motor falló y no encendieron. Y tuvieron que remar de nuevo. No se dieron cosas, pero increíbles. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ya desembarcan los Rangers, que se lanzan en paracaídas, no podían porque había fuego antiaéreo, porque los SEALs no habían podido desde el principio desembarcar. Y entonces no habían podido eliminar la oposición en la pista. Y entonces los Rangers, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer un lanzamiento a muy baja altura, que es peligrosísimo. ¿Eran reservistas? Bueno, si eran reservistas, pero ¿qué cosa es un reservista en Cuba, señor? Usted en Cuba hace un servicio de 3 años, que es una porquería, que no aprendes casi nada. No tienes un entrenamiento como el que tienen en los Estados Unidos, como el que hay aquí en Israel. Eso es un cuento, porque yo fui militar en Cuba. Y entonces después que te llamen al cabo de no sé qué tiempo, cuando eres un viejo chocho ya, que hagas 2 o 3 que murumaca, eso es reservista. El reservista en Cuba no es como el reservista que hay aquí. Sería reservista, sí, un poco de experiencia en Cuba en el momento la tiene cualquiera. Yo cierro los ojos ahora y yo puedo armar y desarmar el fusil con los ojos cerrados en nada. Me lo sé de memoria. Y toda la técnica de combate que tenía bajo mi responsabilidad, entonces la sé también manejar. Luego ahora mismo eso no se olvida, son cosas que no se olvidan. Habían militares, no eran muchos, es verdad que no eran muchos, pero sí había militares. Primero estaban los oficiales y estaban los, ¿cómo se llama? Había gente de inteligencia también, y estaban, por supuesto, los constructores, que eran en este caso la carne de cañón, o sea, la ofrenda de los mártires, ¿no? Al final los Rangers tuvieron que lanzarse a muy baja altura, tuvieron que lanzarse prácticamente bajo el fuego de las antiaéreas que habían ahí, de toda la gente. Pero contra todo pronóstico pensaban que no. La gente, como los vuelvo a repetir, la prensa de izquierda hacía mucho hincapié en que los granadinos y los cubanos no tenían apenas armamento, que eran unos infelices, y que los yanquis fueron con todo su poderío a masacrarlos. Y señores, tenían armamento. Porque si usted tiene morteros, si usted tiene armamento antiaéreo, si usted tiene lanzacohetes, usted no está en una posición totalmente... pero además, si tienes la ventaja de que estás esperando, que esa es una ventaja fundamental, y tienes la ventaja del terreno, de las ondulaciones del terreno, no es tampoco tan... O sea, y con todos los errores y todos los problemas que tuvieron los norteamericanos para desembarcar y para todo, fue un problema. Y entonces estos Rangers fueron los que tuvieron que ocuparse. Después pudieron desembarcar unos SEALs por el otro lado, y estos fueron estos Rangers los que se encargaron de neutralizar las ametralladoras. Entonces, cómo hacen los Rangers con los gritos esos que dan, y dice que en 2 horas ya los Rangers tenían liquidado todos los nidos de ametralladoras y todas aquellas cosas. Así que yo no sé, porque de la gente cubana no he oído mucho testimonio. Chocaron 2 helicópteros por causa del fuego antiaéreo también, por supuesto, y por el viento que era fuerte también. Así que imagínense ustedes qué problema. Pero no fue solo el tema de los helicópteros, que no eran helicópteros cualquiera, estaban los CH-46, que son estos que parecen una guagua, los Chinook. Es posible que por el viento y por el problema de formación, pero hubo fuego. Y cuando a ti cuando te tiran con fuego a un helicóptero, tú tratas de esquivar. Y ahí mismo, bueno,
pues se puede haber formado todo el show. Pero además no fue solo eso, fueron montones de problemas. Le dijeron que los estudiantes estaban en un lugar que se llama Blue, no sé, no recuerdo el nombre, fueron a buscar y ahí había una parte de los estudiantes nada más. CH46. CH46. Y ahí no estaban todos los estudiantes, una parte, los otros se habían trasladado para no sé qué lugar. Y después cuando fueron a ese otro lugar, resulta que había más estudiantes en otro lugar, en un tercer lugar. O sea que fue hasta la búsqueda de esa gente, fue un show. A los primeros se les pudo localizar muy rápido porque estaban cerquita de la pista. Pero los otros no. Y entonces la gente del Ejército Revolucionario de Granada ese se les interpusieron a los Rangers para que no pudieran llegar hasta ahí también. Y a los otros, a los marines en este caso creo que fue. También había una leyenda que se puso en Cuba. Claro, imagínate, eran los primeros, era la primera hornada, Gustavo, la primera hornada de gente que salía después de Vietnam y una operación planificada a la carrera. Eso fue en el 83, específicamente. Eso fue en el 83. Y gracias a que en Jamaica no estaba Manley ya, que era... ¿cómo se llama? Que era aliado de Fidel Castro. Estaba Edward Ciaga, que no soportaba a Fidel Castro. Sí, es cuando, exacto. Cuando eso no pasa solo, eso pasa en los helicópteros, pasa también con con todas las formaciones, pasa con formación, hasta con submarinos ha pasado. CH-53, yo no sé si eran los HC-53. El CH-46 es el Chinook, si no recuerdo, pero bueno, son detalles. Yo no me puedo acordar ahora de todo tampoco. Estaba el CH-46, CH-53. Yo pienso que eran Chinook, que eran CH-46. Vamos a buscarlo después y salimos de duda. Pero bueno, efectivamente, la conclusión de esto, que es lo importante, no los detallitos, es que el cenicero andante estaba metido en todo. En todo. Y es... gracias, Salvador. Y es... Bueno, la operación ya se supo, mal planificada, hubo problemas de ejecución. Se llegó incluso a un problema también. Hubo un error a la hora de los blancos también. Ustedes saben que para poder proteger estaba el otro avión que estaba por arriba dando vueltas. Y por un error se bombardeó un hospital una cosa que no parecía ni un hospital, que era de psiquiátrico. Mataron 14 enfermos que había del hospital. Pero imagínense la confusión porque se desbarató todo y el resto de todos los locos salieron para la calle. Eso fue al lado creo que de Fort Frederick. Hubo cosas que fueron milagrosas. Hubo un momento también que no tenían cómo comunicarse y uno de ellos tuvo la idea de ir a una cabina de teléfono y con una tarjeta que tenía de AT&T llamar al Pentágono y entonces que lo conectaran y para que hubiera entonces Otra cosa que también se decía mucho era que los estudiantes norteamericanos no querían ser rescatados. Fíjense, en Cuba nos dijeron eso todo el tiempo, que los estudiantes norteamericanos no querían ser rescatados y que ellos pensaban que no necesitaban ser rescatados bajo ningún concepto. Sin embargo, hay cosas, testimonios y todo que se han dicho después y que no concuerdan. No es. Yo tenía incluso aquí unas, déjame ver dónde está. Granada, sí, yo tengo aquí. A ver, vamos a... O sea que yo creo que si tú eres una persona que dice que no te hace falta que te vayan a rescatar y que no sé qué, entonces, bueno, yo no sé, una gente que a mí me estorba que venga a rescatarme. O sea, yo no recibiría, por ejemplo, con la sonrisota esta. Yo no querría ni verlo. Y además están los testigos, los testimonios de muchos estudiantes de esto, que bueno, vamos a ver un poquito aquí de qué tenemos acá.
Estos son de los Rangers. Esta fue la gente que absorbió la mayor parte de las acciones. Mira, aquí está. Este es uno de los helicópteros que... Ahí lo tienes, es un CH-46, un Sea Knight. O sea que yo todavía mi memoria no me está fallando tanto. Esto es un CH-46. Esta es una de las fotos de Fidel Castro con Maurice Bishop. Estos son prisioneros cubanos. Esta es la placa del aeropuerto. Que esto no fue solamente un problema de Cuba. Cuba lo que puso fueron los constructores. Esto es de cuando todo el show aquel de Granada, todas las... Estos son prisioneros cubanos, ¿eh? Bueno, ya. Vamos a no compartir ya. Vamos a ver a la pantalla. Bueno. Por supuesto que no iba a mandar a los hijos de él, por supuesto que no. Bueno, esos helicópteros son grandes, ¿sabes? Sí, había más helicópteros, estaban los Cobra también, por supuesto. No. Estos son helicópteros de transporte de tropas, estos no son helicópteros de combate, son helicópteros de transporte. Los Chinook son helicópteros el Sea Knight de Chinook, son helicópteros de transporte grandes. No. Lo que ocurre es que, mira, es la parte que lamentablemente hay menos testimonios. Los testimonios que hay de los cubanos fueron... yo les tengo, hay un testimonio aquí que está interesante, un testimonio que está fuerte, ¿no? Es que este hombre que dio este testimonio era un tipo del partido, un tipo que estaba muy claro, ¿no? No era un tipo que no fuera un tipo de esto que estuviera medio que con simpatía hacia los americanos, nada. Él aquí simplemente narra lo que él vio, lo que a él le pareció, la impresión que le dio cuando desembarcaron a aquella gente, que ellos estaban esperando que se embarcaran y estaban en el lío de que si tiraban, que si no tiraban, porque se decía que Fidel Castro había dado la orden de no disparar. Y aquí entonces él narra la experiencia, lo que él sintió cuando él los vio. Y él dijo así, textualmente lo estoy citando, dice: vi a los soldados norteamericanos cuando salían del agua. Parecían monstruos o extraterrestres, con vestimentas que cegaban, que emitían luces nunca vistas. Por momentos se hacían invisibles o se movían como autos de carrera, igual que las terribles máquinas descritas por Ezequiel en la Biblia. Con una rapidez descomunal, aquellos sofisticados soldados norteamericanos ocuparon la isla de Granada. Esa es la impresión que a él le quedó de este encuentro con los soldados norteamericanos. Y bueno, pues Tortoló, ¿qué ocurrió con Tortoló? Todos nosotros los que estábamos en Cuba, también nos tocó la parte del show. Por ejemplo, yo estaba en las Fuerzas Armadas, era un técnico nuevecito, recién salido del curso. Y yo recuerdo que yo creo que estuve alrededor de 21 días, qué sé yo, porque además fue exagerado. Estuve cierto tiempo bajo tierra, que ni recuerdo cuánto tiempo fue. Me acuerdo que durante otro tiempo estuve también metido bajo tierra también, junto con todas las cargas de pólvora de todos los cohetes que había que guardar, lo que había que protegerlo. Y me acuerdo el dolor de cabeza que daba aquello, cuando los tenías que manipular y meterlos en las cajas de nuevo, que era espantoso. Bueno, el hombre yo no sé si estaría fumando droga, pero ese es el relato como él lo narra. Está ahí. Está ahí. Yo después le puedo buscar quién fue un tipo militante del partido, además, un tipo de un cargo alto, no fue un tonto.
Así es como está descrito. La orden de disparar, no, la orden, bueno, se decía que la orden desde La Habana era no disparar. Pero bueno, el hecho es que se disparó, porque los Rangers fueron recibidos con disparos. Y todas las otras gente fueron recibidos con disparos. Todo el mundo fue recibido con disparos. Sí, también estuvo el caso de los barcos. Estaba creo que el Vietnam Heroico y había otro más. Sí, porque el problema es que tú una cosa es dártela de guapo y otra cosa es cuando tú ves un show de esto, un espectáculo de esto que todavía está medio oscuro, que está medio amaneciendo, pero que está oscuro todavía. Y que desembarquen los bichos. No es fácil. No es fácil. Mucha gente no tiene idea de la potencia de fuego y la tecnología que tiene esa gente. Pero bueno, eso que yo les leí es una descripción que hizo un señor. Sí, yo vi el video de Juan, espantoso lo que les hicieron a esa gente, eso es criminal. Porque señores, eso de meter a los hijos como responsables también de los padres, hacerlos pasar por eso es una bajeza. El caso es que los cubanos que habían sí respondieron, sí tiraron. Se dice también que hubo casos de que las tropas de Granada, para forzar a los cubanos a disparar, le dispararon a los cubanos. Se dice eso, yo no sé hasta qué punto eso está 100% comprobado. Y al final sí dispararon. Se sabe que sí dispararon porque si no, no hubiera habido muertos cubanos. Pero nada, no, eso no valió nada. Al final les pusieron para allá con todo, fuego con ellos para ahí, los pobres. Y me murieron alrededor de 25. Y los demás están heridos. Y los demás prisioneros. Ya cuando Tortoló vio, parece que ya no quedaba más nada que defender. Entonces él recogió y se fue. Y entonces llega Tortoló a Cuba. Ustedes se recuerdan la escena. A mí no se me olvida nunca aquella escalería que pusieron en el avión, que bajó. Claro que él tomó la decisión correcta como ser humano y como militar también, pero eso no es lo que quería Fidel Castro. Y llegó Tortoló y aquello de Fidel esperando y el saludo y el abrazo. Entonces me acuerdo el periódico comparando a Tortoló con Maceo. Aquello fue una comedia. Hay que tener la cara, pero de concreto armado, para decir una cosa esa, y hay que tener, por Dios, señores, hay que ser descarado. Después, entonces, el problema es cuando empiezan a llegar los heridos, sobre todo los que estaban en Puerto Rico, que creo que eran 3. Y entre ellos estaba este señor Mario Martín Manduca, que cuando se le hizo aquella entrevista fue que la gente empezó las 13 mentiras. Sí, el discurso cuando él dijo las 13 mentiras de Estados Unidos. Sí, y él decía, y entonces la gente le respondía mentira, y él decía, y dicen los Estados Unidos que Granada es un peligro, una base soviética, y la gente decía mentira, y él así, seguía, la gente, mira, vamos a no acordarnos de eso, que todo el mundo gritaba y hacía lo que él decía. Bueno. Máximo, sí. Se dice, a mí me han dicho que sí, que fue un globo de rizo del embajador cubano. Pero a mí también, por otra parte, me extraña mucho que un embajador se atreva a mentirle de esa manera a Fidel Castro. Y dicho con esa seguridad, no sé. Exacto, ya no hay resistencia. Los últimos abrazados a la bandera se inmolaron por la patria. Eso es ridículo, señores. Eso es ridículo. Mientras toda esta gente que estaban en la seguridad, porque sí, Tortoló es cierto que él no se enfrentó, pero Tortoló se salvó. Y hubo 25 que no se salvaron, que están muertos. Y y él no estaba entre los muertos, ni siquiera estaba entre los heridos. Y cuando llegó Mario Martín Manduca, que fue que estaba uno de los que estaba en Puerto Rico, que lo trajeron, el testimonio que da Manduca, que lo entrevistaron, y aquello, yo recuerdo que todo el mundo,
cuando oyó el testimonio de Manduca, todo el mundo se quedó así, porque él lo dijo, yo no sé, deja ver si me logro acordar, dijo, él casi textualmente, a ver si me puedo lograr, él decía, que él le decía, Tortoló, vámonos que nos van a matar. Tortoló nos van a matar aquí. Y que Tortoló creo que le dijo que había que resistir. Una cosa así. Y dice que de repente cayó un bombazo, que él perdió el conocimiento y que cuando recuperó el conocimiento no vio a Tortoló ni vio a nadie. Ese era el testimonio de él. Y ahí entonces empezó todo aquello. Vienen los reportes, viene el informe, se empieza a hacer interrogatorio de la inteligencia uno por uno. Yo no sé si él quedó inválido, pero él estaba en una silla de ruedas cuando él llegó. Y hubo otro de ellos también que cuando Fidel lo fue a abrazar también le dijo algo al oído. O sea, hubo cosas ahí. No, que whisky ni whisky, estoy tomando agua. Yo soy un, óigame, patriota, yo soy un hombre sano. Mira, un tipo. Y después de todos los interrogatorios que le hicieron la gente de inteligencia, a todos los constructores, a todos los sobrevivientes, a toda esa gente, entonces les quedó claro que, bueno, que esta gente se habían metido en la embajada soviética, se habían puesto a recaudo. Y Fidel Castro no quería prisioneros. Fidel Castro no quería prisioneros, quería muertos. Él quería gente mártires. Era lo que él quería para... Porque, bueno, es lógico que la gente dijera, bueno, si había 700 constructores y le abrieron fuego contra las tropas americanas que le habían advertido que no abrieran fuego, que les habían lanzado octavillas, que lo habían dicho por megáfono, que no tiraran, y tiraron. Entonces, que es lógico que haya 25 muertos. Y él no quería eso. Él quería que hubiera bastantes muertos y decía, mira, masacraron a nuestros civiles. Y Fidel Castro quería mártires, señores, esa es la realidad. Él dijo, no pueden ganar, pues no, pues mejor todavía, mártires. Entonces, es así, esa es la mentalidad. La gente no acaba de meterse en la cabeza lo diabólica que era la mentalidad de este señor. No se acaba de meter eso en la cabeza. Y así la gente empezó con aquello de los tenis Tortoló. Pues eso no fue espontáneo, eso fue a partir de todo esto. Y empezó con lo de Tortoló y tenis Tortoló. Y entonces así se quedó. O sea, la venganza de Fidel Castro contra Tortoló fue tan ruin, tan baja como terrible. Era para que le hubieran dado un tiro. Depende de la época que nos tocó nacer. Tuvimos lo que pusimos los muertos en Angola, en Etiopía, en 20 lugares distintos, que pudo tocar a mí, le pudo tocar a otro cualquiera, a otra madre perder a su hijo cualquiera. Y todo para nada, señores, para nada. Yo no sé la cantidad de cubanos que se perdieron, la cantidad de vidas cubanas que se perdieron en Angola, para que al final Angola eligiera el capitalismo. ¿Se dan cuenta? Tanto que deseó que el por el apartheid para librar a Sudáfrica del apartheid, al final Sudáfrica escogió seguir siendo capitalista y Mandela no escogió el marxismo. A mí no me extraña. Había gente que no tenía que estar ahí, señores. Eso es como todo. Como mismo este señor que mataron en Nicaragua, este maestro infeliz Águido. Y gente así que no tenía que estar muertos. Y yo conocí compañeros míos que vinieron de Angola con enfermedades rarísimas. Tuve uno que vino con una cosa del hígado que nunca se le curó, se jodió de eso. Conocí a otro que vino loco, que dormía con gorra y todo y con botas. Así sí, es verdad. Vamos a poner el link y vamos a portarnos bien. Portarnos bien, ya lo dije, a portarse bien todo el mundo, señores. No quiero aquí ni cabezazo, ni golpes bajos.